Así después arrancamos ya la clase compartiendo el power tan lindo que armaste. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, está buenísimo, está buenísimo. Escúchame, Flores, ¿querés que te lo comparta yo o lo vas a compartir vos? ¿Qué preferís? Eh, no, o sea, si puedo lo comparto yo directamente, porque viste, voy pasando mientras voy hablando y eso, si es que se Espérate que puede. me fijo en configuración. Porque si no, pobre, te voy a estar diciendo, Helio, pasame, Helio, No, volveme, yo no viste. tengo problema, pero, Por pero, ahí. pero es, por ahí vos estás más cómoda haciéndolo vos. Em, sí, lo tengo habilitado como para que vos puedas compartir, Para, ¿sí? para que pueda. Sí, así que Bueno, no te das genial. problema. Después, ¿Querés que vaya probando mientras? dale, Esperamos que se vamos conecten. probando. A ver. Que siempre hay una opción que no se puede y hay otra que sí, entonces no. Claro, viste, yo lo que hago siempre es abrir el Power. Una vez que lo tengo abierto, voy a compartir, ya te digo la opción. Porque me confundo con el ventana. Compartir Compartir ventanas, ventana. ¿no? Para. Sí. Una ventana, a ver. Viste que en el Zoom es otra cosa, es distinto. Sí, Sí, ¿vos qué te gusta más, el Meet o el Zoom? el Zoom. Sí, a mí también. Porque cuando comparto dejo de verlos. Claro, Acá. no puedes ver absolutamente nada. Yo prefiero el Zoom también. Claro, ahí estoy compartiendo. No, me parece, déjame que lo comparto yo. Déjame que lo comparto yo. Pará, porque no sé, se me va el audio, no escucho, no sé qué pasa. Claro, sí, no, y acá tira, y nos deja sordos a todos acá. Déjame que te lo comparto yo. No sé por qué, pero pasa eso. Bueno, espérate que son -20. Bueno, ya vi que algunos. Bueno, chicos, ¿están conectados ya? ¿Están atentos? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, si les parece, arrancamos la clase porque así si terminamos antes, mejor. ¿Sí? Hola a todos, ¿cómo están? Perdón que no Sí, saludaba. ahora vamos a hacer la presentación. Bueno, conmigo tuvieron una clase los que estuvieron conectados la otra vez. Yo soy Leonora Pozzi, estuvimos en la clase de factor de atribución subjetivo, que vimos culpa y dolo con ustedes, y les dije que iba a volver, y prometí y cumplí. Acá estoy de vuelta. También a una docente que también es bastante nueva en la cátedra, pero no en la docencia, ¿sí? Florencia Posteraro. Eh, bueno, para dar la clase, con Flor vamos a dar esta clase y vamos a dar otra más, Flor, tenemos, ¿no? Agendada la de caso fortuito. Sí. Bueno, un poco la idea, chicos, es la misma modalidad bueno, que tuvimos cuando yo les di la otra clase. Interrumpan tranquilamente, pregunten. No hay ningún problema en hacernos las preguntas a medida que vamos dando la clase, porque de hecho es la forma tal vez más fácil de ustedes de llevar el hilo y también de no aburrirse tanto, ¿sí? Así que bueno, el Power, ya les aviso, lo vamos después a compartir en el campus, como les subí el del otro día. Darles un poco la dinámica de la clase de hoy, que hoy nos vamos a dedicar a ver el último, vamos a seguir ampliando sobre el último presupuesto de la responsabilidad civil, que es el daño. Hoy específicamente vamos a ver daño extrapatrimonial, ¿sí? Y una vez cerrado ese tema, eso lo va a dar Florencia, yo les voy a cerrar con lo que es el tema acción directa, a ver de qué se trata esto de la acción directa. Y antes de arrancar les pregunto, ¿ustedes ya tuvieron una clase sobre acción subrogatoria o no? No, profe. ¿No vieron acción? Bárbaro, no, yo para saber cómo encararlo. Bien, perfecto. Así que bueno, si les parece, arrancamos ya y Florencia empieza. No, empiezo yo a compartir el Power. ¿Querés que intente Helio una vez más? Y si no, compartimos. Dale, si yo te digo, vos me escuchás igual, porque si yo te digo pará es porque nos estás
estás dejando sordos, dale. Vos haceme tipo esto o así, tipo algún Dale, gesto. dale, dale. Dale, dale. Yo te hago gesto. Dale, bancame, voy. Sí. Ahora lo sacamos. No, deja que te comparto yo. No sé por No, no qué entiendo. hace eso, Si la lo verdad. comparto, si lo comparto del mail, Probá, que lo a ver, te lo había dale, mencionado. probá. Yo sé cualquier cosa. Probalo Vos desde como. ahí. Voy a probar del. Acá está, espera. Del que me mandaste el otro día. A ver si se puede. Si puedo verlo de acá. Vista previa. A ver. Porque cuando lo compartís tira como un ruido raro, ¿viste? Sí, como una cosa, me hace como un eco. A ver, espera, voy a Sí. probar con. Y como que replica la pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí me parece vamos bien, ¿eh? Bien, dale, Flor, sí. Ahí. ¿Se Ponele escucha lo bien? único, como para que se haga toda la pantalla. ¿Y se ve toda la pantalla? Si pone. Ahí está, sí, ¿Se ve todo? sí. Sí, porque si no, con la letra chiquita los chicos se van a. ¿Y paso, Helio? O sea, ¿se va pasando? ¿Ves que va Sí, pasando? perfecto, perfecto. Arranca No, nomás. Todo genial. suyo. Mm. Bueno, buenísimo. Lo que sí no veo a nadie, chicos, por favor, Yo si. los veo, no te preocupes. Ok, gracias. Si necesitan preguntar algo, desmutense y me preguntan, porque no veo el chat. Lo mismo vos, Elio, si ves algo en el chat, me Sí, decís. obvio, Estás vos, no obvio. sé, como quieras. Vos interrumpime cuando quieras, igual. Obviamente, Eh, como siempre, dale. bueno, se escucha, no estoy hablando muy fuerte ni nada, ¿no? Ni estoy aturdiendo nada. Está perfecto. Bueno, chicos, entonces arrancamos con la parte de daño extrapatrimonial o daño moral, como lo van a ver en los libros. La idea es un poco focalizarnos, ustedes vieron los presupuestos de la responsabilidad civil, supongo. Igualmente el PowerPoint después lo van a ver, lo van a tener, creo que se los compartimos, ¿no? Sí, sí, yo se lo subo al campus, sí. Genial. Bueno, los presupuestos de la responsabilidad civil, como ustedes bien saben, son 4. La antijuricidad, la relación de causalidad, el factor de atribución y el daño. Eso lo van a ver en una clase cada uno, supongo, o en 2 clases cada uno. Hoy nosotros vamos a estar acá, en lo que es el daño. Y dentro de lo que es el daño patrimonial, una de las clasificaciones es daño patrimonial y daño extrapatrimonial o daño moral. Entonces nosotros ahora vamos a ver esto, daño extrapatrimonial o daño moral. Un poquito esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? La parte patrimonial tiene que ver justamente con el menoscabo en el patrimonio de una persona, mientras que la parte extrapatrimonial o moral tiene que ver con la subjetividad de la persona, ¿no? Cuando se lesiona la subjetividad de la persona, una lesión a un interés no patrimonial. Es una definición, no se apuren por copiar la definición porque después le damos el PowerPoint. Me importa más que nada que entiendan lo que les digo y que me vayan siguiendo. Esta es una definición que da Pizarro en su libro, que la tienen ahí copiada en el PowerPoint, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una lesión a un interés no patrimonial, a la subjetividad de la persona. Daño extrapatrimonial o daño moral. Son sinónimos porque en la clase me van a escuchar decirlo de la forma que me salga y en los libros lo van a ver de cualquiera de las dos formas también. El código nuevo habla de daño extrapatrimonial. Antes hablaba de daño moral. Bueno, y la clase la vamos a estructurar más o menos porque es largo el tema y le va a quedar para muchísimo. Podríamos estar hablando de daño extrapatrimonial, no sé, una semana seguida. Pero bueno, la idea es ver el tema del concepto, reparabilidad, cómo se repara el daño extrapatrimonial o el daño moral, la legitimación, quién puede reclamar legitimación, o sea, quién tiene legitimación para reclamar daño moral, la transmisibilidad, si es posible que se transmita esa legitimación y demás, la prueba del daño moral, si es necesario probarlo o no, y la cuantificación, que lo vamos a hacer muy resumido porque la realidad es que da para muchísimo estos temas. Pero más o menos esos son los ejes que me importa que ustedes se lleven en cuanto al tema de daño extrapatrimonial. ¿Sí? Y agrego, chicos, aprovechen esta lista que les hace Florencia, porque si a ustedes en el examen les toca desarrollar daño extrapatrimonial,
encárenlo de esta forma la estructura, ¿sí? Porque suele haber complejidad a la hora de decir, uy, ¿qué digo de daño extrapatrimonial? Tienen todo esto para hablar. Claro, es un tema largo que da para mucho, tienen muchísimo para hablar. Entonces, más o menos, estructúrense en cuanto a esto, ¿no? La legitimación, la reparabilidad, la cuantificación, la prueba, todas las cosas, ejes centrales, digamos, en cuanto al daño extrapatrimonial, porque es cierto, después no, o sea, dicen el concepto y nada más después, no saben bien con qué seguir. Así que bueno, esa es la idea de hoy, que veamos todos los ejes, por supuesto en forma resumida, después vayan al libro, ¿no? Obviamente. Igual el PowerPoint está bastante complejo, pero por favor lean el libro, es importante. En cuanto al concepto de daño extrapatrimonial o daño moral, es un poquito lo que les decía antes, ¿no? La definición de Pizarro, que la tienen acá, tiene que ver con esto, con el daño a la integridad espiritual del ser humano. O sea, es algo más allá de lo patrimonial, tiene que ver con la integridad espiritual del ser humano, la subjetividad de la persona, ¿no? Esa es un poco la definición o concepto de daño extrapatrimonial. Después, en cuanto a la reparabilidad, si es reparable el daño moral o no, historia del derecho, digamos, hubo muchas doctrinas en cuanto a esto. Yo armé tres o cuatro para que ustedes vean más o menos qué era lo que decían. Estuvo muy discutido en la doctrina todo esto de la reparabilidad del daño moral, si es o sea, si sí o sí se repara o no, ¿no? Porque como no es un daño patrimonial, entonces la doctrina muchas veces decía, se considera jurídicamente relevante reparar el daño moral, y bueno, es un poquito esto, ¿no? Entonces tenemos por un lado... Déjame acá hacerles como, para que vean cómo se encara el tema desde lo práctico, cuál es la pregunta en realidad. Acá vamos a ver las doctrinas, pero en la práctica, ¿cuál es la pregunta que se plantea? Y yo les voy a dar un ejemplo, chicos. Supongamos el caso de un menor que no es reconocido por su padre biológico, ¿no? Entonces vos decís, ¿le genera algún daño? ¿Le genera algún daño a ese menor el hecho de que el padre biológico no lo reconozca? Y lo primero que van a pensar, y sí, imagínate que es una persona que podría ser heredero eventualmente el día de mañana, o el tema de alimentos. Bueno, pero yo te digo, bueno, pero descarta eso. Vos suponete que iniciás la acción, que lo declaran la filiación, se le obliga a pagar alimentos, con lo cual ya tiene el reconocimiento por sentencia judicial, después de muchos años de litigio, tiene los alimentos también ejecutados judicialmente, y yo digo, ¿hay algún daño más? ¿A ustedes qué les parece esta falta de reconocimiento voluntario de un padre hacia un hijo? Que como vimos en el ejemplo que les doy, no hay un daño económico, ¿no? Porque ya tiene los alimentos, el día de mañana lo van a declarar heredero. Pero ¿hay algún daño más? ¿A ustedes qué les parece? Un chico que durante toda su vida fue negado por su padre y que solo un juez hizo que lo reconociera. ¿Hay daño? ¿Hay derecho a recibir una indemnización? ¿Y qué se estaría dañando en ese caso? Y el daño moral, supongo, la parte moral del niño. Claro, vos te pones en el lugar del chico. Obviamente que le genera un daño moral. Y hoy en día la pregunta hasta se extiende. Yo te digo, la madre de ese chico que vio sufrir a su hijo todos los días por un padre que lo negó, ¿tiene un daño? ¿Qué daño sería? Después está la discusión si ella lo puede reclamar o no. Eso es un tema aparte. Pero el daño moral va para ese lado, ¿me explico? No es un daño del bolsillo, sino es un daño, un dolor en el alma, si se quieren. Y ahora vienen todas las teorías que hubieron acerca de estos casos que se planteaban para ver si se repara o no se repara, según nuestro ordenamiento jurídico. Pero hacia eso va encarada esta pregunta, este desarrollo doctrinario que les cuenta ahora Flor. Claro, buenísimo, Elio, gracias por la explicación práctica. La idea es dividir las doctrinas en las que consideran que es reparable el daño moral y las doctrinas que niegan que el daño moral sea indemnizable o reparable. Bueno, las primeras, las más viejas, las más antiguas, son las que niegan que el daño moral sea indemnizable, ¿no? La primera de todas estas es la que ven acá, la tesis negativa clásica, que opera más que nada en la segunda mitad del siglo XX, y que decía justamente esto, que no es indemnizable porque no vulnera principios jurídicos y éticos, como en el caso del daño patrimonial. O sea, lo único que nos importa
son aquellos daños que violan el patrimonio o que perjudican el patrimonio, pero no me importa más allá de eso, o sea, no es jurídicamente relevante. Quedará en la esfera, no sé, de la moral, otra cosa, pero no, el derecho no tiene por qué reparar un daño que no sea, o sea, que no sea al patrimonio, sino que sea a la subjetividad, bueno, a la persona, lo que vimos un poquito antes. Entonces, para esta teoría consideraban que justamente esa indemnización es arbitraria, no lesiona, no vulnera el patrimonio de la persona, y que por lo tanto habría un enriquecimiento indebido de la víctima, ¿no? Hay que reparar el daño patrimonial. El daño extrapatrimonial no hay que repararlo. Bueno, un poco la crítica es esto, ¿no? Que justamente se reduce el derecho a una posición totalmente materialista. O sea, a mí me importa el patrimonio nada más, no me importa la persona, no me importan los derechos personalísimos, no me importa la subjetividad de la persona, no me interesa nada de eso, solamente el patrimonio. Bueno, entonces es una crítica que le hizo el derecho a esta doctrina o esta posición. Después fue superada, obviamente, ¿no? Más adelante, hoy en día esta posición, ya les digo que no tiene ni siquiera es minoría, o sea, no cuenta, digamos, en el ámbito doctrinario del derecho, ¿no? Hoy en día está claramente asumido que el daño moral o el daño extrapatrimonial tiene que ser indemnizado o reparado. Pero bueno, operó y hubo muchos adherentes en cuanto a esto. En segundo lugar, dentro de las doctrinas que niegan que el daño moral sea indemnizable, tenemos la tesis negativa moderna, ¿no? Que esto más que nada operaba, es una posición minoritaria que operaba más que nada en los países comunistas, y más o menos los argumentos son similares, ¿no? Reducían todo el dinero y a la faz patrimonial de la persona. Las más importantes dentro de la reparabilidad o la indemnización del daño moral, tenemos a las doctrinas que aceptan la indemnización del daño moral. Y dentro de estas doctrinas hay que hacer diferenciaciones también. Estas son las que predominan hoy en día, ¿no? Todos estamos de acuerdo con que el daño moral hay que repararlo. Ahora, hay que ver en concepto de qué, o sea, qué consideramos al daño moral. Y eso es un poquito lo que vamos a ver ahora. Pero está asumido por toda la doctrina que el daño moral tiene que ser indemnizable o reparable. El tema es el fundamento, ¿no? En primer lugar tenemos la doctrina de la pena o la sanción ejemplar, porque esta teoría dice que la indemnización del daño moral es una verdadera pena civil, lo que se llama una pena civil. Por lo cual, lo que haría justamente es reprobar de manera ejemplar la falta cometida por el ofensor. Por lo tanto, no estoy mirando a la víctima, sino que estoy mirando al ofensor, ¿no? Entonces, lo que hago es punir o penar la conducta del ofensor. Por lo tanto, no es un resarcimiento del damnificado, sino que el carácter que tiene es un carácter sancionatorio. Yo voy a sancionar al ofensor, no me paro a mirar el daño que le provoqué a la víctima. Es un castigo, una pena, además lo que sería en el ámbito por ahí del derecho penal y no tanto del derecho civil. Yo acá les pregunto, te interrumpo, chicos. ¿Vieron cuando estuvieron la parte anterior de daño, el daño punitivo? Que hablaban, bueno, que justamente el daño punitivo no es una indemnización, sino una sanción. Este caso sería lo mismo. Esta doctrina ve al daño moral como una sanción y no como una indemnización. Sería el mismo caso del daño punitivo. Exactamente. Y se dio mucho a los autores más antiguos. Hoy en día está superada esta posición, ¿no? Bien, la segunda tiene que ver con la posición de la doctrina del resarcimiento del daño moral, que es la que asume nuestro derecho y la que asumió el Código de Vélez, el anterior al Código Civil y Comercial. Están en esta sintonía, ¿no? Ahí yo les puse los artículos para que después los lean, pero es esto, ¿no? El daño moral es resarcible, es indemnizable, pero en carácter de resarcimiento y no de sanción, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, compararme del lado de la víctima. O sea, yo miro la situación de la víctima en función de ese menoscabo a su subjetividad, a su esfera más interna, y lo que hago es indemnizar ese daño sufrido injustamente, pero en carácter de resarcimiento y no de sanción. Yo no voy a mirar la conducta del ofensor, sino que voy a mirar el daño ocasionado a la víctima, ¿no? Por lo tanto, dentro de esta posición, justamente el daño moral, obviamente el resarcimiento del daño moral es en dinero, porque no hay otra forma después vamos a ver igualmente las teorías y demás, pero bueno, el dinero justamente en esta teoría, en esta posición, justamente satisfactiva para la víctima, ¿no? Es eso, satisfacer justamente este daño a la subjetividad causado injustamente, ¿no? Y después van a ver, porque también está criticado un poco el tema de la indemnización del daño moral en dinero,
Y cuando ustedes lean autores, por ejemplo, Pizarro, yo ahí les puse, Pizarro dice, no se trata de prostituir el dolor poniéndole un precio, porque claramente no vamos a volver al estado anterior en todo el daño moral, ¿no? Porque el daño moral es algo interno, esto que el ejemplo que les daba Elio antes, o la muerte de una persona, bueno, hay cosas que no se van a recuperar, pero bueno, yo tengo que satisfacer o tratar de reparar ese daño de alguna forma, ¿y cómo lo hago? Y bueno, en dinero. Obviamente la persona no va a resucitar, el que mi padre no me haya reconocido cuando era chica tampoco va a volver el tiempo atrás, bueno, eso es un poco lo que critica el derecho, pero no hay otra forma de repararlo, ¿no? En cierta forma que no sea en dinero o en algunas otras formas que después vamos a ver, pero la cuestión es que nunca se va a volver al estado anterior en daño extrapatrimonial, ¿no? Reparar, resarcir, compensar de alguna manera ese dolor. Y después está la posición funcional o el doble carácter que tiene que ver con esto, ¿no? La parte resarcitoria y la parte sancionatoria. Hay como una especie de mezcla entre las dos. Tenía que ver con que la indemnización de daño moral justamente tiene el carácter de reparación, pero que a la vez es una pena para el ofensor. O sea, las dos posiciones mezcladas. En realidad la crítica es un poco esto que decíamos antes. O es un resarcimiento que yo me enfoco y me paro en el lado de la víctima y veo el daño causado injustamente, o es punitoria o sancionatoria, entonces el ángulo de apreciación ya va a ser justamente el responsable o el ofensor, o sea, el que provocó ese daño, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, o me paro de un lado o me paro del otro, no puede haber una mezcla. Aclaro una cosa, acá lo que Florencia les quiere decir con esto es que ustedes estuvieron viendo durante todo este tiempo que cuando uno se refería al daño, cuando teníamos que ver este presupuesto del daño, justamente el derecho moderno lo que hace es focalizarse en la víctima, ¿no? Entonces, a la hora de reparar el daño, mira a la víctima y cuál es el daño que ella sufrió. Entonces, si nosotros consideramos, por eso no se comparte esta postura, que el daño moral es una sanción, en vez de mirar a la víctima, tendrá que estar mirando al autor del daño, porque tengo que medir su conducta para evaluar la sanción. Y eso hace que no sea una indemnización y va en contra de todos los principios de lo que es el derecho de daños moderno, que es justamente focalizarse en la víctima, ¿sí? Porque solo de esa forma vamos a lograr una plena reparación. Claro, exactamente. Y bueno, un poquito las diferencias entre las dos tesis es esto que estábamos diciendo antes, o nos paramos. Repito que estas dos tesis tienen que ver con que el daño moral se admite que sea indemnizado o reparado, porque vimos que al principio era o es indemnizado o reparado para alguna posición o no, porque consideran que solamente se tiene que reparar el daño patrimonial. Bueno, esa tesis que les dije fue, digamos, ya no se utiliza más y hoy en día está dividido entre estos dos. Lógicamente la tesis de la punición es la minoritaria, ya casi esto de la sanción de la pena, ya casi tiene muy pocos adherentes y la mayoría de la doctrina, para no decir casi la totalidad, habla de la tesis resarcitoria del daño moral, ¿no? Pero las dos consideran justamente que el daño moral hay que repararlo, ¿sí? Y las diferencias en cuanto a una y la otra tienen que ver justamente con esto. En primer lugar, los hechos que generen responsabilidad civil por daño moral, ¿no? Porque la teoría de la sanción ejemplar o de la pena justamente sostiene esto, que las conductas las conductas antijurídicas que hay que resarcir por dolo o por culpa. ¿Por qué? Porque yo, para pararme en la faz del ofensor y imputarle una conducta, justamente tengo que ver que haya actuado con dolo o con culpa, porque yo al castigarlo tengo que evaluar la conducta, no me importa el hecho objetivo, sino que me importa la conducta. En cambio, si yo me paro en la faz resarcitoria, a mí me importa la víctima, por lo tanto no me importa si fue con dolo, si fue con culpa o si fue con un factor de atribución objetivo. El tema es que el hecho está, que hay una relación causal y que por lo tanto tengo que indemnizar, ¿sí? En segundo lugar, respecto a la valoración del daño moral, también lo mismo, ¿no? En la sanción ejemplar, cuanto mayor sea el reproche, la conducta que le pueda imputar justamente al que causó el daño, mayor va a ser el monto de la pena. En cambio, en la faz resarcitoria, justamente, no tiene que ver con la conducta, sino que tiene que ver con la gravedad objetiva del hecho. Yo miro el hecho, no importa si fue con dolo, con culpa o con un factor de atribución objetivo. El tema es que tengo que mirar la gravedad del hecho, lo grave que fue el hecho para la víctima, ¿sí? Porque me paro, fíjense la diferencia entre ver estas cuestiones desde el lado de vista del ofensor, digamos, del que causó el daño,
que verlo desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Después, obviamente, la titularidad de quién reclama esa indemnización de daño moral. Si me paro dentro de lo que es la sanción ejemplar, obviamente el único que va a poder reclamar daño moral va a ser el ofensor. Perdón, la víctima, ¿no? En cambio, la función resarcitoria, vamos a ver todo el tema ahora de que va a ser la víctima y tiene legitimación activa otras personas más que vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá con las posiciones, la tesis? ¿Las distintas tienen alguna pregunta, algo? ¿O quedó claro? Por ahora quedó claro, profe. ¿Sí? ¿Va bien? Buenísimo. Importante dentro del daño moral, a mí me gusta mucho este tema también, en realidad me gusta todo el daño patrimonial, pero bueno, un tema muy importante es esto, ¿no? El tema de la legitimación. ¿Quién puede reclamar la indemnización por daño moral? Artículo 1741, por eso se los pegué ahí en el PowerPoint para que lo leamos juntos. Es un artículo muy importante que vayamos entendiendo en conjunto, pero bueno, ustedes después obviamente léanlo. Pero bueno, si se los pongo es porque es un artículo importante. Y dice, justamente el código dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, en primer lugar, el damnificado directo, quien es la víctima, ¿no? Ahora bien, sigue diciendo el código, si del hecho resulta su muerte, la muerte de la víctima, o sufre una gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con él recibiendo trato familiar ostensible. Rebobinando un poco esto. ¿Quién está legitimado para reclamar daño moral? Ustedes lo primero que tienen que decir es el damnificado directo, o sea, la víctima. Es el que puede reclamar su propio daño, o sea, el que le provocó el daño puede reclamarlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando muere la víctima o cuando hay una gran discapacidad, bueno, acá va a haber que interpretar, la doctrina tiene muchísimas interpretaciones porque no se sabe bien a qué se refiere gran discapacidad. Entendemos que es algo, no sé, importante, digamos, no sé, quedó cuadripléjico, supongamos, una cosa así. También van a tener legitimación para reclamar a título personal, o sea, por el daño moral que me generó a mí ver a la víctima en esas condiciones, supongamos el padre, que el hijo queda cuadripléjico, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, y además el código suma esto que antes no estaba en el código de Vélez, quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. O sea, quienes conviven. ¿Esto por qué empezó? Ahora lo vamos a ver un poquito esto. Pero antes no estaba y había toda una discusión. Por ejemplo, había personas que convivían con la víctima que no podían reclamar daño moral. El caso más relevante por el cual la jurisprudencia declaró un montón de inconstitucionalidades en cuanto al Código de Vélez fue justamente el caso del conviviente. El conviviente antes no podía reclamar daño moral. ¿Por qué? Porque no estaba casado, no era cónyuge y no decía el código quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Por lo tanto, yo, si vivía hace 20 años con la persona, con la víctima, digamos, no podía reclamar daño moral porque no estaba casada, ¿no? Hoy en día eso se reformó. Sin embargo, siguen quedando, a mi modo de ver, algunos sujetos que se torna un poco injusta la situación, obviamente, pero fuera de este artículo, ¿no? Que me parece que hay que reverlo también. O sea, está mucho mejor la redacción en cuanto a lo que era el código de Vélez, ¿no? Que dejaba fuera un montón de casos. Pero a mi modo de ver, todavía sigue habiendo casos que quedan afuera y que se tornan injustos, que la jurisprudencia seguramente ya estuvo declarando inconstitucionalidades, pero lo va a seguir haciendo. Y el caso más típico que ustedes van, o sea, que por ahí se lo topan, lo van a leer en algún fallo o lo que sea, es el hermano no conviviente, por ejemplo, ¿no? Claro. Con este artículo que vemos acá, en teoría, fíjense que el hermano no conviviente no tendría legitimación activa para reclamar daño moral como damnificado indirecto. ¿Por qué? Porque no convive con el hermano, recibiendo trato familiar ostensible, a pesar de ser el hermano. Y el código no lo menciona en otro lado, dice ascendientes, descendientes y el cónyuge. Entonces la situación se torna injusta. ¿Por qué el hermano no conviviente no podría reclamar daño moral? Y quizás un amigo que vive conmigo, porque no sé, nos resultó más barato pagar el alquiler entre los dos, tiene trato familiar ostensible y podía reclamarlo, ¿no? Bueno. O sea, claro, es que fíjense, chicos, cómo queda este caso que vos decís. La víctima de un hecho ilícito fallece a raíz del hecho ilícito. Entonces, un hermano no podría iniciar un juicio contra el autor del daño reclamando el daño moral que le generó la muerte de su hermano.
según este artículo, que no vive con él, obviamente el hermano que convive sí, pero el hermano que no vive con la víctima no podría reclamar el daño moral, tal vez podría llegar a reclamar un daño psicológico, pero no un daño moral. Y eso es la gran injusticia que no llegó, el Código de Vélez era mucho más restrictivo, pero más allá de que amplió un poco, sobre todo que incluye el tema de cuando la víctima no fallece, pero sí resulta una gran discapacidad, bueno, permite a otros, a su entorno, obviamente, a reclamar el daño moral. Pero también ha dejado afuera, como les dice Florencia, el caso de los hermanos, sí, por ejemplo, ¿no? Claro, Es exactamente. verdad. El caso de los hermanos es el caso más relevante, pero hay muchos casos. Me parece que el artículo, obviamente hay ciertas pautas que el derecho tiene que sentar y después no puede abarcar todos los casos, pero hay un montón de casos, de hecho hay mucho, este artículo está muy criticado hoy en día, si leen a Picasso, por ejemplo, al doctor Picasso, van a ver que él dice justamente que no habría que poner ningún límite A ver, espera un segundito, Flor. Ustedes el día de mañana, abogados, si tuvieran que reclamar el daño moral por un hermano, ¿qué plantearían respecto de este artículo para poder reclamarlo? Si vos tenés una norma que te impide ejercer un derecho, para poder ejercerlo, ¿qué tenés que plantear antes que nada? Lo acabamos de decir, ¿eh? La La inconstitucionalidad. inconstitucionalidad, tenés que plantear eso y después argumentar, ¿no? Obviamente, y dar las razones de por qué. Pero si vos al juez no le pedís la declaración de inconstitucionalidad, por ahí estás en un problema, porque no todos los jueces la van a declarar de oficio, es decir, sin que nadie lo pida. Algunos sí, otros no. Entonces, en estos casos, acuérdense que la herramienta para ir en contra de lo que dice una norma es solamente a través de la inconstitucionalidad, chicos, ¿eh? Sí, antes se zafaban en estas situaciones desde el lado de la inconstitucionalidad, con los convivientes, con los hermanos. Pero hoy seguimos un poco necesitando la herramienta de la inconstitucionalidad para lograr el resarcimiento del daño moral en estas situaciones que han quedado de lado. Claro, exactamente. Por eso hay situaciones que quedan, tiene que ver, como les decía antes, un poco el doctor Picasso justamente dice que es inconstitucional este artículo. No tendría que poner ningún límite ni ninguna aclaración, ¿no? Sino que más bien yo comparto eso un poco. Me parece que es más una cuestión de prueba el tema del daño moral. O sea, que habría que probarlo. Y no tanto restringiendo a quienes pueden reclamar. Porque hay casos que, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una relación con mi tío que no convivo desde, no sé, supongamos, de toda la vida, que es como mi papá, pero no convivo con él. ¿Y por qué no puede reclamar daño moral? Y quizás la chica que trabaja en mi casa y tiene cama adentro vive conmigo y por ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, parecería como que se torna bastante injusto en un montón de casos. Hay que ver el caso concreto por eso, y me parece que lo que habría que hacer es más una cuestión de prueba, ¿no? Habría que probarlo el daño, porque considero esto en mi humilde opinión, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi tío le genera un daño moral el que yo quede con una discapacidad o que ya no esté en este mundo, supongamos, Yo ¿no? te agrego, Flor, las injusticias vienen de los dos lados. En el ejemplo que arrancamos la clase, este padre que no reconoce voluntariamente a su hijo, ¿no? Que tuvo que haber un juez, una sentencia. El día de mañana, desgraciadamente, al niño le pasa algo. Entonces, según este artículo, estaría legitimado para reclamar daño moral. Es como la injusticia más grande del mundo. Un tipo que estuvo borrado durante toda la vida de una persona, después tiene derecho a ser resarcido por un supuesto daño moral que la ley presume. Es como muy contradictorio. Por eso hay situaciones que deja gente afuera y hay otras que incluye gente que no corresponde, ¿sí? Y Claro, acá Diego acota, hay una persona que cuida durante mucho tiempo a otra que no es familiar. Bueno, en principio esa persona, si convive, exacto. podría tranquilamente reclamarlo. Ahora, si no convive, estaría en la misma situación que el hermano. Calculo que con una desventaja mayor, porque uno tal vez el trato familiar ostensible en el hermano ya lo presumís, en la persona que no, que sería más difícil, y también sería difícil que se empiece a ampliar tanto, ¿no? El tema de la legitimación, a llegar a
tan lejos, pero no podría prueba. Claro, por eso. ¿Qué es convivir? Siempre, claro, convivir es bajo el mismo techo, sí, 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 exactamente. En el caso que conviva, no hace falta nada más que demostrar el trato ostensible. Si no conviviera, bueno, habría que ir primero por la inconstitucionalidad y después intentar a través del trato familiar ostensible ver si lo, y obviamente el padecimiento de un daño moral que realmente le afectó a punto tal, digamos, es la prueba del dolor, chicos. Eso es el daño moral, es la prueba del dolor. En algunos casos, 1741, estos sujetos que enumera, se presume. En el resto, bueno, va a haber que cuestionar la norma y probar el dolor, sí. Claro, insisto que para mí el artículo tendría que estar redactado distinto, que el daño moral tendría que ser más una cuestión probatoria incluso para todos, porque también se torna un poco, como decíamos con el ejemplo anterior, injusto que se presuma un daño moral para el padre que nunca estuvo en la vida del hijo, ¿no? Entonces, parecería como que todas estas aclaraciones que, porque siempre que yo intento en el derecho, ¿no? Obviamente, cuando intentás, van a quedar casos afuera, obviamente. Pero quizás aclarar tanto quiénes son los que están legitimados para, deja como afuera un montón de cuestiones que parecería que, obviamente, a la norma hay que declararla inconstitucional para poder reclamar, ¿no? Y me parece que tiene que ser más que nada una cuestión probatoria, que no hay que hacer tan tajante que no, bueno, si no es ascendiente, si no es descendiente, si no es cónyuge, no puede reclamar, qué sé yo, quizás el mejor amigo de toda la vida me genera un daño moral que se me haya muerto y no necesariamente tengo que vivir con él, ¿no? Bueno, un montón da para mucho esto, podemos estar hablando hasta la semana que viene, así que bueno, la idea es un poquito que ustedes vean el problema que genera la redacción de este artículo, ¿no? Después en la jurisprudencia se encargará justamente de declarar la inconstitucionalidad o no, bueno, se verá en cada caso. Pero bueno, sepan que la norma está y que es así como dice el 1741. Perdón, Bueno, una pregunta. ¿Y sí. para probar que se convive con la persona es por el domicilio o cómo? Con Tenés testigos. varias formas de la prueba, ¿no? Digamos, por un lado tenés, obviamente, por ahí por el domicilio, prueba de informes, pero también tenés testigos o tenés un montón a ver, ¿cómo se dice? De entidades que pueden llegar a informar, porque vos por ahí el domicilio de tu DNI no coincide con el real tuyo, pero seguramente la factura del teléfono, tenés otras cosas que sí pueden, ¿sí? Supletoriamente demostrar que vivís ahí. Igual, chicos, tengan en cuenta, ojo, les quiero hacer esta aclaración para que les quede bien grabado, que el 1741 dice quiénes son las personas que pueden pedir, no es que les corresponde de pleno derecho. Estas personas pueden pedir daño moral, después el juez decide procede y cuánto procedería, ¿sí? Pero es como que no cualquiera puede entrar a pedir, por eso justamente les decíamos, si no estás enumerado, tenés que plantear la inconstitucionalidad. Yo lo puedo pedir, después verá si procede el daño moral. Eso lo decide el juez. Claro, exactamente. Bueno, hay un poquito lo que le decía, las diferencias con el código de Vélez, ¿no? Había muchísimas diferencias en cuanto a la redacción, pero el código de Vélez, como tenía incluso diferenciadas las órbitas, la parte extracontractual de la parte contractual, también había diferencias en cuanto al daño moral. En la parte extracontractual, el 1078, ahí lo van a ver, justamente decía que solamente podía obtener la reparación del daño moral el damnificado directo, o sea, la víctima. Y después decía que solamente en el caso de muerte, no estaba lo de la gran discapacidad, se limitaba el abanico de legitimados indirectos a los herederos forzosos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cónyuges, pretendientes, descendientes. Constitucional muchísimas veces, un artículo totalmente criticado por la doctrina de la jurisprudencia, por eso claramente necesitaba una reforma. Y después en el ámbito contractual, una diferencia que había justamente que se establecía que el juez podía resarcir el daño moral, de acuerdo justamente con el hecho generador y las demás circunstancias del caso. O sea, podía, era una facultad del juez, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, así que lo paso. Ya se los expliqué. ¿Qué se entiende por gran discapacidad? Bueno, también hay hay posiciones, como les dije, encontradas, digamos, en cuanto a la doctrina de la jurisprudencia, es como que tienen que intentar a ver qué es gran discapacidad, quedará a criterio de cada juez.
Bien, en cuanto a una persona jurídica, Elio, ¿hasta qué hora tenemos acá? Hasta las 5, ¿no? Acá tenemos hasta las 5. Igual, Flor, si no llegamos a daño directo, tranquila, porque la idea es que les quede claro. Yo después le aviso a Pablo hasta dónde llegamos y él retoma, ¿sí? Tampoco ir a las corridas y que los chicos no entiendan nada, no. Ok, perfecto, perfecto. Sigo en legitimación, ¿eh? La pregunta es, ¿puede una persona jurídica ser legitimada para reclamar daño moral? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría una sociedad reclamar daño moral? ¿Puede existir el daño moral de una persona jurídica? No, claramente es sobre una persona humana. Ojo, está bien. Cuando hacemos una pregunta es obviamente porque es para debate y da para debate. Hay una posición que obviamente, y ahora lo va a explicar Florencia, que limita lo que es el daño moral sobre el sujeto humano, la persona humana, es aquella que puede sufrir un daño moral. Pero, en derecho siempre se nos ocurren cómo extender, ¿no? Las interpretaciones. Valentina acá agrega, para mí depende, si hay un daño a la dignidad, por ejemplo, bien, y desde ese lado viene un poco el tema del daño moral en la persona jurídica. Muy buena la acotación. A ver, Profe, Flor. profe, Sí, dale, perdón que te diga. Luis. Vos acá mandaste un cuestionario que hay que resolver para el miércoles 29 del 8. No, yo no. ¿Se los mandó Pablo? ¿Puede ser? Sí, creo que, no sé. ¿Tienen como un A ver. trabajo práctico? Contame, ¿no? Porque por ahí estuve, yo en los temas por ahí, en el resto estoy un poco al margen. Sé cómo vienen las clases y todo, pero decime, Luis. ¿Y es obligatorio entregarlo o no? Ah, eso si querés, esperá que le pregunto a Pablo y en el transcurso de la clase te contesto. Sí. Sí, y también lo corregimos. Ya. Ah, sí, no, no. La verdad estuve al margen de eso, chicos, no les voy a mentir. ¿Sigo, chicos? Dale, dale. Sí, sí, Flor, siga. ¿Qué Bueno, pasa con la persona jurídica y el daño moral? bueno, un poquito lo que, yo no estoy leyendo el chat, pero un poquito lo que decía, la, ¿quién fue el nombre? Valentina. Valentina, que acotaba recién. Un poco viene por ese lado, ¿no? Hay dos posiciones en la doctrina en cuanto a esto. La primera tiene que ver con la doctrina que no la admite para nada, que es la mayoritaria en Argentina, un poco lo que decían antes, que dice que justamente como las personas jurídicas no tienen subjetividad y son insusceptibles de experimentar daño moral, no hay que resarcirlo, ¿no? Por eso mismo, porque no tienen una subjetividad, o sea, no lesionan la esfera íntima de la persona jurídica. Pero hay una posición, una doctrina que la admite, que es minoritaria, pero bastante contundente, digamos, en cuanto a este punto. Dicen esto, ¿no? Que si bien la persona jurídica no puede ser titular de derechos que sí la persona física o humana, que tiene que ver justamente con la identidad o el honor subjetivo, sí tienen ciertos derechos como el nombre, la reputación, la honra, y por lo tanto, dice esta posición, tienen un patrimonio moral propio, ¿no? Acá lo dice, distinto al de sus propios miembros, y por lo tanto eso puede ser lesionado, y es objeto de daño, materia de daño, y por lo tanto parecería ser que sí en estos casos se tendría que resarcir o indemnizar el daño moral. ¿Sí? Claro, yo al principio, un poco siguiendo con la discusión para hacerlo así como más, sin más en este tema, yo lo pensaba, ¿no? Para mis adentros, yo digo, bueno, una persona jurídica, está bien, que puede ver afectado su marca, su nombre, su prestigio, pero yo decía, pero eso no deja de traducirse en un daño patrimonial en realidad, convengamos, ¿no? Porque eso implicaría menos ventas o menos clientes o menos no sé qué, con lo cual no habría daño moral sino patrimonial. Está bien, porque yo leí en alguna parte que decía, pero ¿qué pasa con las personas jurídicas sin fines de lucro? Y ahí fue donde un poco me llevó a dar un poco la razón, ¿no? Sobre este tema. Es verdad, una sociedad sin fines de lucro o un partido político puede ser objeto
de una afectación de su dignidad, de su honor, de su prestigio, de su reputación, y cómo no sería eso un daño moral. Y ahí está, por ahí podría haber un resquicio por donde entender que sí, pero bueno, es minoritario, pero está planteado y no es tan descabellado el planteo. Exactamente. Ahí está un poco lo que decías vos, Elio. Sí, tenés Los razón. dejo porque, claro, no repito lo que hablamos, pero bueno, la mayoría de los autores, la doctrina mayoritaria, dicen esto justamente, ¿no? Tengan o no fines de lucro, no tienen subjetividad, por lo tanto, chau, no hay daño moral para las personas jurídicas. Eso es lo que dice la mayoría. Pero la doctrina minoritaria la van a ver en muchos libros, y es una doctrina que pisa, digamos, fuerte, no es que nadie la comparte o no, casi no tiene adherentes. Bueno, esto no me parece por ahí tan importante para verlo. Acá, en cuanto a la transmisibilidad del daño moral. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, por ahora me parece que venimos... Me escuché como, está bien, venimos bien, ¿no? Hasta Sí. acá vamos bien, ¿no, chicos? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Algo que quieran acotar? No sé, que quieran que charlemos, que discutamos. ¿Se entiende todo? No están durmiendo, ¿no, Elio? No, los Se entiende, profe. Los veo activos, no te preocupes. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Vimos, rebobinando un poquito, estos ejes o estos conceptos que vimos. Bueno, concepto de daño moral, en primer lugar, vimos reparabilidad, ese tema de las discusiones de las teorías justamente que admiten la reparación del daño moral y las que no. La legitimación, tema muy importante, quiénes pueden reclamar daño moral, y ahora nos vamos a la transmisibilidad, a ver si es transmisible o no esa legitimidad para reclamar, esa legitimación para reclamar daño moral, ¿no? Y en primer lugar, justamente esta transmisibilidad tiene que ver, primero, bueno, mortis causa. La acción justamente solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. Damnificado fallece sin deducir la acción resarcitoria, no se transmite a los herederos y por lo tanto no tienen legitimación activa para intentarla. Por lo tanto, a ver, ¿esto qué significa? En primer lugar, el reclamo para reclamar, o sea, valga la redundancia, para reclamar daño moral, esa legitimación, se puede transmitir mortis causa. O sea, si muere, la continúan mis herederos universales, siempre que yo la haya iniciado antes. Si no la inicié, no van a poder reclamar daño moral en personal por mí, por la víctima, ¿no? Ahora es diferente justamente el supuesto en el cual los herederos forzosos reclaman acá, libre propio, o sea, reclaman su propio daño moral, no el daño moral de la víctima, sino su propio daño moral, experimentado a raíz de la muerte de la víctima. O sea, el daño moral que a mí me generó la muerte de la víctima. Supongamos la muerte de mi, no sé, de mi padre o de mi madre o de mi hijo, ¿sí? Perdón, acoto. Y acá acoto para poner un poco una pausa en este tema que suele generar confusión. El 1741 que vimos antes, que decía quiénes son los legitimados, que hablaba, bueno, del damnificado directo, y te decía que en caso de fallecimiento pueden reclamar daño moral los herederos, la persona del conviviente, que decíamos. Ahora, bueno, esos que pueden reclamar si la víctima fallece, están reclamando su daño moral, no el de la víctima, es el daño moral que a mí me causa el hecho de que haya fallecido esta persona que era familiar mío. Ahora, si la víctima del hecho ilícito, ¿no?, tenía una acción iniciada y estaba reclamando el daño moral por un accidente de tránsito, si fallece después de iniciado el juicio de la víctima, ese daño moral directo del damnificado directo pasa a los herederos, pero los herederos ahí se van a presentar en ese juicio no por su daño moral, sino van a seguir con el juicio que estaba reclamando la víctima. ¿Se entiende? En un caso, cuando muere directamente, los herederos reclaman su daño moral. Ahora, cuando el daño moral lo reclama la víctima y después fallece, entonces ahí los herederos van a ir por el daño moral de la víctima, no por el de ellos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos?
¿O se confundieron? Yo no entendí, profe. Ah, ¿vieron? Está Se me perfecto. confunde. No entiendo en Es qué que es punto, confuso. claro, deja de ser el reclamo por parte del damnificado y cuándo pasa a ser mío. Porque, a ver, El re- ¿no pueden estar ambos también al mismo tiempo? También, buena pregunta, también. Lo que pasa que tenés que ir, también podría ser, pero tenés que diferenciar lo siguiente. Entonces, vamos a los ejemplos, ¿no? Hay un accidente de tránsito. La víctima fallece en ese accidente de tránsito. Entonces, el único daño moral que se va a reclamar van a ser los herederos, ¿sí? Que ese 1741 que Florencia les mostró antes, eran los herederos, ascendientes, descendientes, cónyuge y la persona que convivía con trato familiar ostensible, esos van a poder reclamar su daño moral, ¿sí? El dolor que a ellos les causó este fallecimiento. Y listo, ahí cierra. Ahora, cuando la víctima del accidente de tránsito no falleció, digamos, tiene una gran incapacidad o no, lo que sea, ella va a ser la damnificada directa y va a reclamar su daño moral. No hay ningún heredero, nadie dando vueltas. Estoy yo reclamando como víctima del accidente el daño moral. Yo muero por otra cuestión, porque soy más, por lo que sea, ese daño moral que yo había iniciado mi reclamo pasa a mis herederos. Pero mis herederos van a ir a reclamar ese daño moral de la víctima, no el otro, no el dolor que causó la muerte, sino van a seguir, es como que suceden al causante, ¿sí? Se meten en el otro juicio y siguen la tramitación de ese juicio, pero no van por el de ellos, van por el de la víctima, ¿sí? Siguiendo el reclamo de la víctima. ¿Se entiende? Sí, ahí quedó más claro, profe, gracias. Son como dos distintos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que es lo que acá les decía a Flor. Si la víctima de un accidente de tránsito que no fallece en el momento del accidente, sino que sobrevive al accidente, después fallece, si no inició él su reclamo por daño moral, no va a pasar a los herederos. Tiene que haberlo iniciado el damnificado directo para que pase a los herederos. Si no, no hay caso. Si no, tendrán que ir los herederos a reclamar el propio de ellos. ¿Sí? Genial, profe. Flor. Claro, sigo entonces. Bueno, genial. Gracias, Elio. Es exactamente eso, el tema de la diferenciación entre lo que reclaman los herederos como daño moral de lo que reclama la propia víctima como daño moral. Son dos planteos que, bueno, pueden estar en simultáneo, ¿no? Obviamente, pero, digamos, se pueden reclamar las dos cuestiones, pero obviamente son dos planteos distintos y son dos cuestiones diferentes. Por eso está perfecto la aclaración que les hizo Elio. En cuanto a los actos entre vivos, o sea, si se puede transmitir el daño moral, o sea, si la víctima vive y yo puedo transmitir mi reclamo por daño moral a otra persona, bueno, el Código Civil y Comercial no dice nada, ¿no? Y el Código Vélez tampoco decía nada. Les puse 3 posiciones respecto a esto. En primer lugar, como no dice nada, hay que interpretar, ¿no? Entonces, algunos dicen justamente que esa acción para reclamar daño moral es intransferible por actos entre vivos. ¿Por qué? Porque es personalísimo. Entonces yo, víctima, tengo que reclamar mi propio daño moral. Yo no puedo transferir mi reclamo de daño moral a otra persona si yo vivo. Distinto es el caso de la muerte, como vimos antes, en cuanto a sus herederos, ¿no? Otros admiten la transmisibilidad del daño justamente moral por actos entre vivos, siempre justamente dice la doctrina que medie un ejercicio de la acción resarcitoria por parte del damnificado mediante la articulación de una demanda. O sea, que haya interpuesto la demanda y que haya reclamado daño moral. Una vez que lo haya hecho, en principio, dice esta posición, sí se puede transmitir por actos entre vivos. Pero siempre que la víctima haya interpuesto ella su demanda reclamando daño moral. Te hago una acotación. Yo soy de ir a los ejemplos prácticos para que entiendan. Esta diferenciación en particular que les hace Florencia en cuanto a los que dicen algunos que corresponde o no corresponde es, ¿puedo yo ceder mis derechos a otro para que vaya a hacer mi reclamo de daño moral por su cuenta? Entonces, algunos dicen que no, porque es un derecho personalísimo, con lo cual yo no podría ceder mis derechos litigiosos, ya sea por plata oneroso o gratuito, no lo podría hacer.
Ahora, para otros lo que sí podría hacerlo en la medida en que yo inicie la demanda y una vez iniciada mi demanda, después cedo mis derechos litigiosos. Lo que yo no podría para algunos es cederlos antes de iniciar el juicio, porque el reclamo es personalísimo. Con lo cual, nada me impediría que si yo inicio el reclamo y después de iniciar la demanda cedo mis derechos, no habría problema, ¿sí? Claro, exactamente. Es el ejemplo práctico por excelencia, así que gracias. Y la tercera postura o posición tiene que ver justamente con esto, que admite la transmisibilidad por actos entre vivos, del daño moral, obviamente, sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que justamente no hay ninguna norma expresa que lo prohíba, no lo dice específicamente el código, y por lo tanto todo derecho es transmisible, salvo que haya una estipulación válida de las partes que lo hayan pactado como que no va a ser transmisible, o que lo diga la ley, o que trasladar la moral, las buenas costumbres y la buena fe. Entonces, en principio, si no sucede todo esto, parecería ser que el daño moral podría ser transmisible por actos entre vivos, ¿sí? Acá acota Diego que Casiano había dicho que sí se puede ceder. Claro, por eso nosotros acá le estamos planteando las distintas posturas, ¿no? Mayoritariamente en la práctica, chicos, nunca había un cuestionamiento, porque cuando uno cede derechos litigiosos, cede el combo, que viene el derecho, digamos, cede el derecho tanto patrimonial como el extrapatrimonial. Y los juzgados no se suelen poner quisquillosos para ver, uy, este se cede, este no se cede, la realidad. Pero bueno, tengan en cuenta que para algunos existe esta, niega la posibilidad y otro que limita la posibilidad a hacerlo después de iniciado el juicio. Mayoritariamente se acepta sin demasiados cuestionamientos. Claro, El día de exactamente. mañana esto les puede servir a ustedes en la vida profesional para decir, no, primero iniciemos la demanda y después cedemos, así no tenemos ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, esto. Esto después que yo voy pasando lo leen ustedes. No me quiero tampoco poner a repetir cuestiones. A ver, este PowerPoint está bastante completo porque es como un resumen de varios libros y posiciones doctrinarias, así que después ustedes lo leen por su cuenta, pero sí me importa que se queden con los elementos esenciales más importantes, ¿no? Toda la transmisibilidad, las posiciones, la reparabilidad, el concepto, el tema de la legitimación. Pero sí quiero llegar a ver todo, por eso es que algunas diapositivas avanzo, ¿no? Está muy bien. Bien, en cuanto a la prueba, un poquito lo que decíamos antes, ¿no? El daño siempre tiene que ser acreditado por quien lo invoca, ya sea el daño patrimonial o el daño extrapatrimonial. Solamente que el daño extrapatrimonial en algunos casos se presume, como vimos ahí en el 1741 y lo que les decía Elio antes, ¿no? Bueno, hay una parte de la doctrina y de la jurisprudencia que distinguen entre el daño moral que provenga de un acto ilícito, esto de la órbita extracontractual, o del incumplimiento contractual, un poquito lo que decía el código anterior, pero hoy en día como las órbitas están, no hay una diferenciación de órbitas, sí en cuanto a la práctica sigue habiendo, no es lo mismo la fase contractual que la extracontractual, claramente, y tienen consecuencias distintas e institutos distintos. Lo cierto es que el código los trata todo junto, ¿no? Es como que no hace una diferenciación como había antes en el código de Vélez. Pero bueno, esto por ejemplo en el caso del daño moral. En el caso de la responsabilidad extracontractual, una vez que se acredita la lesión contra un derecho de la personalidad, se tiene por acreditado el daño moral y por lo tanto le va a corresponder la prueba en contrario justamente al responsable, o sea, al que ocasionó el daño. En cambio, en la responsabilidad contractual, el daño moral no se presumiría y por lo tanto hay que probarlo de forma clara y categórica y esa prueba le corresponde al accionante. Eso es lo que está digamos, en el código hoy y lo que se interpreta de la doctrina, ¿no? La prueba en realidad, bueno, es un poquito lo que hablábamos antes cuando hablábamos de legitimación. Para mí debería haber más supuestos en cuanto a materia probatoria y no solamente que se presuma en la mayoría de los casos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en el código y por eso lo vemos de esta manera. Justamente que no distinguen entre responsabilidad contractual y extracontractual en cuanto a la prueba del daño moral, porque dicen que el carácter es el mismo, un poco lo que dice acá, y por lo tanto, acá les puse un ejemplo, supongamos como para que lo vean, en un choque una persona que cruzaba la senda peatonal, ¿no? Viene un choque, una persona cruza un peatón, cruza la senda peatonal, hay un choque.
Debería presumirse el daño moral a partir de la lesión y por lo tanto no requiere de ninguna prueba, ¿no? Como vimos, daño, la órbita extracontractual parecería ser que se presumiría la lesión y por lo tanto no requiere probar nada. Entonces viene la persona, cruza la senda peatonal, choque, daño moral presumido. En cambio, para que un poco contrarrestar la posición esta que hace la diferencia entre la órbita contractual y extracontractual, si una persona viaja en colectivo, contrato de transporte celebrado, ¿no? Yo voy, pongo la sube, viajo en colectivo, padece el mismo daño al impactar contra un árbol. Si demanda a la empresa de transporte por incumplimiento de la obligación, parecería que no se presume y debería probarlo. En este caso, un poco lo que dice la doctrina que comparte esta diferenciación entre uno y el otro. Entonces, la faz contractual sí lo tengo que probar y la extracontractual no. Y no es injusto en este ejemplo que lo vimos ahí. O sea, si yo viajo en colectivo y sufro el mismo daño, lo tengo que probar. Y si voy caminando por la calle y me chocan, no lo tengo que probar. ¿Se ve esto? Esta diferenciación entre uno y el otro y quizás se torna en algunos casos injusta. Por eso la mayoría de la doctrina justamente dice que no hay que hacer diferenciación entre uno y el otro, ¿no? El carácter es el mismo y por lo tanto no hay que diferenciar en cuanto a la parte extracontractual presumirlo y a la parte contractual probarlo, ¿no? Justamente es esto, ¿no? No requiere prueba alguna el daño moral y debería tenérselo por presumido por el solo hecho de la acción antijurídica, ¿no? Y un poco lo que dice Pizarro, después, si tienen el libro, léanlo, considera que el daño moral debe probarse, pero que no puede haber prueba directa sobre el prejuicio parecido por la índole espiritual y subjetiva. Sin embargo, a partir de la acreditación del evento lesivo, o sea, acreditado la lesión justamente, y el carácter de legitimado para reclamar, o sea, tenemos el hecho, está acreditado el hecho, y yo estoy legitimado para reclamar, estaría justamente operando la presunción del daño moral, o sea, no tendría que haber una prueba directa. Esto es lo que dice Pizarro, posición particular de él. Sí, Elio, ¿vos querés decir algo? Sí, más que nada como para que tengan en cuenta, en la práctica, cómo opera esto. Cuando, más allá de la fuente, si es un incumplimiento contractual o es extracontractual la causa de la lesión, la realidad es cuando media un daño físico a la persona que le genera una incapacidad, el daño moral se presume, ¿sí? Ya ningún juez exige prueba. Lo que pasa es que hay veces que en muchos casos puede haber un incumplimiento contractual que obviamente genera un daño patrimonial, necesariamente es tan evidente el daño moral. Por ejemplo, yo te alquilo un departamento, ¿no? Vence el contrato de locación, me tenés que restituir el inmueble. En principio, más allá de yo reclamarte todo lo que tenga que reclamarte, ¿podría reclamar daño moral? Entonces, en un caso así, vos decís, bueno, es un poco el riesgo propio de lo que es un alquiler. En principio es como que ahí cuesta ver el daño moral. Ahora, si yo pruebo que a partir de tu incumplimiento yo me vi privada de, suponete que soy una madre que no vive con los hijos, de tener a mis hijos el tiempo que me correspondía, bueno, ahí ya la cosa torna a otra situación, ¿no? Porque ahí sí se empieza a ver un poco del daño moral que a mí me genera un incumplimiento contractual que tal vez no sería, que no podría presumirse porque en principio no hay ningún tipo de lesión que como es de uso y de costumbre, se puede llegar a presumir. Entonces, en ese caso, por ahí sí tengo una prueba, necesito de una prueba más concreta y en un supuesto en que tal vez no verías tanto un daño moral, lo tenés por acreditado. Una vez pasó en un choque, de un accidente de tránsito, pero un choque que era simplemente un daño que se le hizo al vehículo, al auto. En casos así, la jurisprudencia es bastante uniforme en decir no hay daño moral, porque es propio del riesgo de la circulación y cuando uno se sube a un auto y vale a manejar, que podés llegar a tener un incidente de tránsito, obviamente sin lesiones de por medio, ¿no? Entonces, que a vos te hayan abollado el auto vaya de la mano un daño moral y la jurisprudencia no es muy amiga de eso. Ahora, si vos demostrás, como pasó en un caso, que ese daño al auto implicó de 15 días, se vio privado del contacto con sus hijos, porque era un padre separado que yo, ahí procedió el daño moral, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cada caso en particular.
más que la causa, si es contractual o extracontractual, lo que se ve es el caso específico, ¿no? Algunos se presume, es obvio, y otros no tanto. Claro, exactamente. Bueno, materia probatoria ya está, lo que vimos, tema importante dentro del daño moral y bastante controvertido, Sí. muchas posiciones doctrinarias. Y acá, después cuando termine esta parte, Flor, te voy a pasar, Flor, la pregunta que nos hizo Diego al principio, que le dije que en esta parte se le íbamos a contestar. Claro, Te preguntaba si el daño moral podía llegar a ser mayor al daño material. Bueno, ahí vamos entonces. Tema cuantificación, ¿no? ¿Cómo se cuantifica el daño extrapatrimonial o el daño moral? Bien, un poquito, como les decía, es uno de los temas más discutidos en la doctrina, justamente por esto, ¿no? Porque el perjuicio extrapatrimonial, en principio, o sea, es irreparable, un poco lo que le decía, si se muere la persona no va a volver, o sea, no se va a volver las cosas al estado anterior, ¿no? Por lo tanto, es imborrable de la esfera del damnificado. Pero ¿qué sucede? De alguna forma hay que compensarlo o hay que repararlo. Y entonces esto es lo que ahora vamos a ver. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿En dinero? ¿O en otra cuestión? Un poco la pregunta que hacían antes también. ¿Tiene que ver con el daño patrimonial? ¿Van de la mano? ¿No van de la mano? Bueno. El resarcimiento justamente actúa a futuro. La doctrina mayoritaria dice esto, ¿no? Que no va a desaparecer el perjuicio espiritual sufrido por la víctima, claramente, no va a volver las cosas al estado anterior, pero la única reparación posible es en dinero, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos una de las posiciones doctrinarias, nos dice que la cuantía del daño moral debe determinarse en función del monto del daño patrimonial y guardar relación. Doctrinas. O sea, yo no puedo darle tanto de daño moral y darle la mitad de daño patrimonial o al revés, ¿no? Tiene que ir de la mano, el monto tiene que ser similar. La crítica que se le hizo a esta posición es que no hay relación entre ambos, sino que quizás un hecho ilícito puede causar daños patrimoniales muy importantes, que un poco, no sé, un choque del auto, me rompió todo el auto, bueno, y quizás no ocasiona ningún perjuicio extrapatrimonial, o sea, no me lesiona la esfera individual del sujeto, ¿no? Los dos carriles, son dos carriles diferentes, el daño moral del daño patrimonial, por eso esta posición está criticada. O sea, no tendrían que haber simetría, digamos, entre la cuantificación o indemnización del daño moral con el daño patrimonial. Esa es la primera de las posiciones. La segunda, la procedencia del daño moral y su cuantía se encuentran determinadas en función de la falta cometida por el responsable. Lo estamos viendo desde el punto de vista de la pena, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes. Y la crítica que se le hace es esto: no siempre la falta cometida por el agente, o sea, la conducta, y la importancia del perjuicio ocasionado son equivalentes, ¿no? Puede haber dolo, puede haber culpa, y quizás el perjuicio es menor, o puede ser un factor de atribución objetivo, y quizás el perjuicio a la víctima es mayor, ¿no? Entonces no hay que nivelar o asimilar justamente el daño moral con la conducta de la gente, ¿sí? La tercera posición tiene que ver con que la evaluación del daño moral debe quedar sometida al criterio subjetivo y discrecional del juez, ¿no? O sea, el juez pone o indemniza daño moral lo que quiere, básicamente dice esta posición. Queda al ámbito discrecional del juez. La crítica que se le hace es que sería totalmente arbitrario, ¿no? Justamente no tenga ningún parámetro objetivo como para fijar daño moral, ¿no? Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, no pueden imponer una sanción al dañador por su conducta o resarcir por daño moral perjuicios que no se encuentran demostrados, ¿no? Habría que demostrarlos en los hechos, ¿no? Digamos. Pero el juez tendría que tener pautas objetivas para fijar daño moral. Alguna pauta. Después, obviamente, va a haber discrecionalidad del juez para fijar, porque hay distintas posiciones en cuanto a la cuantificación, pero va a haber discrecionalidad del juez para fijar la indemnización del daño moral, eso seguro. El tema es que haya pautas objetivas que que vea el hecho, la gravedad del hecho, cómo repercutió en la víctima, la lesión, demás. O sea, no puedo yo juez, indemnizar daño moral por lo que yo tenga ganas, o incluso si ni siquiera está demostrado el perjuicio, ¿sí? Digo, no, para mí me parece que hay daño moral, entonces indemnizo. Eso es lo que no se puede, sería arbitrario.
La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, son de hoy en día tiene mayor relevancia, sostienen que la cuantificación del daño moral se debe efectuar partiendo de la entidad objetiva del perjuicio ocasionado. Esto que les decía, ¿no? Hay que mirar objetivamente la lesión ocasionada. Entonces el juez lo que va a hacer es mirar esa lesión, considera las circunstancias objetivas del caso concreto, verá, no sé, las condiciones personales de la víctima y la entidad del hecho o del padecimiento sufrido por esa víctima, evalúa todas estas cuestiones y fija la indemnización por daño moral. O sea, cómo repercute en la esfera del damnificado, pero a través de pautas objetivas, ¿no? El hecho, las circunstancias de la víctima, cómo le repercute ese padecimiento sufrido. Esta es la posición mayoritaria. Te acoto una cosa, Flor, acá, Sí. para un poco poner también cuál es, digamos, acá lo que estamos viendo, chicos, cuando hablamos de cuantificación, es la pregunta que se tiene que hacer el juez de cómo mido el dolor de la persona, que se traduce en cuánto vale, ¿no? Pero es cómo mido el dolor, cuánto dolor le generó. Eso es lo que tiene que hacer el juez. Y por eso es tanto, porque es muy difícil. ¿Cómo mido yo el dolor? Entonces, las dos primeras que están medio como que no se usan, digamos, la realidad se maneja hoy el presente de la jurisprudencia tiene que ver con la 4 y la 5 que estamos viendo ahora. Cuando habla de pautas objetivas es que obviamente lo primero que va a ver el juez más allá de todos va a mirar a la víctima, va a ver la edad, en qué consistió el hecho que le causó el daño, circunstancias personales, digamos, va un poco a mirar a la víctima para poder tener una idea de cómo medir ese dolor. Ahora te leo, Diego, ¿sí? Y bueno, la idea es buscar pautas objetivas. Obviamente, una de las pautas objetivas es mirando a la víctima. No es lo mismo el dolor según la edad que tengas, según la disponibilidad que tengas. Tal vez si vos eras qué sé yo, no es lo mismo el dolor de una lesión estética de una persona que trabajaba con su imagen, de una persona de 15 años, de una persona de 60. Por ahí tal vez una cicatriz a los 60, 70 no te va a afectar lo mismo que a los 15, que estás en plena etapa, ¿no? de tu vida social. Quiero decir, entonces, esa es la gran pregunta y tratar de no ser injusto a la hora de medir el dolor. Eso es lo que está diciendo Flor. Ahora va a venir la teoría alternativa, que también es muy interesante. Y ahora después te voy a leer a vos, Diego. Sí, bueno. ¿Cuánto vale una vida? Sí, bueno, pero eso tiene que ver con el valor patrimonial. Acá estamos viendo, que esa es otra discusión que está muy buena. Acá es el dolor específico. El patrimonial acá lo mediste tranquilísimo. La pregunta es, ¿cómo te mido el dolor? Además de ese dolor, ese daño patrimonial que fue fácil de medir, porque es una cuestión de sumar, si se quiere, pero en el dolor hasta no lo tenés ni como pesar. ¿Cómo te peso? ¿Qué tenés? ¿1 kilo, 2 kilos de dolor? ¿Cómo es? ¿Sí? Desde ese lado. Eso es lo difícil de esta tarea y por ahí también es difícil poner pautas objetivas sobre esto. Veamos cuál es la alternativa de esta teoría, Florchu. Bueno, la alternativa de esta teoría, que es una posición muy interesante de estudiar y empezó como una posición minoritaria, pero tiene peso en la jurisprudencia, que es la posición del doctor Picasso, que es muy interesante, por eso les digo. Él dice que hay que cuantificar el daño moral en función de los placeres compensatorios que las sumas concedidas pueden otorgar a la víctima, ¿no? Ese precio del consuelo. Él dice, no hay que repararlo en dinero. En dinero, un poquito lo que preguntaban antes, justamente no repara esa lesión ocasionada en la esfera interna de la persona, el dinero. Entonces lo que dice es que hay que compensar, o sea, esto no es reparar, sino más bien compensar. ¿Y cómo hago para compensar? No se trata de ingresar, justamente ahí lo dice, al patrimonio de la víctima una cantidad equivalente al valor del dolor sufrido, sino de procurar al lesionado otros goces que sustituyen lo pedido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vean una sentencia de la sala del doctor Picasso, van a ver que él, en la parte de daño moral, no dice, en cuanto a la reparación, ¿no? Que dice, se le fija tanto, no sé, tanta plata en 1 millón de pesos en concepto de daño moral, supongamos, ¿no? No, él dice, se le fija, por ejemplo,
un pasaje a, no sé, a Mar del Plata en compensación del daño moral sufrido, ¿sí? En vez de repararlo en forma dineraria, porque no es reparable, dice él, dice hay que compensarlo a través de darle otro goce a la víctima, ¿no? ¿Y cómo se lo doy? Y bueno, le doy un viaje, por ejemplo, ¿no? Y él, es una posición minoritaria, ¿no? Obviamente, pero que tiene mucho peso en la jurisprudencia y se está utilizando mucho. Quizás va avanzando mucho más y va a tener más adherentes. Pero tiene que ver con esto, con la compensación a través de darle un goce a la víctima y no reparar con dinero. No va a volver las cosas al estado anterior y tampoco le va a dar una cierta satisfacción a la víctima, ¿no? Eso es lo que... Flor, a ver, pasate, que en una de las filminas vos tenés el artículo que habla de... el artículo que habla justamente de las de las sustitutivas. ¿Vos lo tenías ahí Sí. o no? ¿No tenías transcripto el artículo que hablaba de la reparación del daño moral? Me parece que sí, ¿no? Lo vimos. Sí, yo lo he visto en algún lado, pero que justamente te hablaba cómo se integraba la indemnización. Si no, lo busco acá por internet. Espera. Reparabilidad. Pero mientras lo buscas, claro, en el caso de esta teoría lo que hace es buscar, a ver, viendo la situación que vive esta persona y el daño moral que yo entiendo que tiene, ¿qué prestación yo le podría ofrecer para compensar ese dolor? ¿Sí? Es un poco eso. Y entonces lo mide, en vez de medirlo en plata, lo mide en, como les digo, un viaje, un departamento, y obviamente el equivalente en dinero va a ser la indemnización que reciba. Pero tiene que ver con, ahora cuando vos sigas yo te busco en el Código Civil y Comercial, que no lo tengo acá a mano, pero lo busco en internet, y te digo. No sé si lo tengo. Debe No, estar en algún lado, pero no me acuerdo si lo tengo. Decime el artículo que lo busco en el código, a ver si lo leemos. Estoy acá, ahora lo busco. Está porque tengo el código acá, si querés. Sí, no, lo tengo abierto. La parte que habla de indemnización, daño resarcible, de las consecuencias no patrimoniales. Acá. 1738. 1741, claro, que te hablaba la última. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Y lo tengo. Ese es el tema. Por eso se agarra Picasso de eso. Las satisfacciones sustitutivas. Es Ahí. una sustitución del dolor, sí. Exactamente. Esta última parte, ¿viste? Si lo había visto. Bueno, justamente es eso, ¿no? Sustituir el dolor, compensarlo, no tiene que ver con una reparación dineraria. Es una posición, claro, Y a decirlo. todo esto le contesto a Diego, obviamente Diego, que puede ser mucho mayor el daño moral que el patrimonial. No es que justamente no tiene por qué haber una proporción necesariamente. Y yo te doy un ejemplo. Suponete, yo tengo un accidente de tránsito, ¿no? Tuve una lesión importante que estuve un año postrada en una cama recibiendo tratamiento médico. Pero tuve tan buenos médicos que me curaron tan bien que no me quedó ninguna secuela incapacitante física. Así que si yo fuera a reclamar el daño patrimonial, me dirían, no, señora, usted no tiene incapacidad física, no tengo ningún daño físico, una incapacidad sobreviniente para resarcirle. Sin embargo, yo voy a estar con un año de padecimiento, que eso se llama daño moral, que obviamente tendrá una indemnización más que suficiente para resarcirme. Entonces vos ahí tenés un caso en que no tendría tal vez desde lo físico daño resarcible, pero desde lo moral muchísimo. Ese es por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, pero claramente que sí, puede ser mucho mayor el moral que el patrimonial. Y puede ser menor también. También. O sea, no tiene relación. Lo que pasa es que en la práctica no es tan así. No sé si vos, Elio, viste, pero hay muchos jueces que fijan el daño moral en relación al daño patrimonial. Muchos le dan la mitad o más o menos. Sí, hay una mala práctica que lo hace, pero Sí, en un caso así extremo como el que te planteé, cualquier juez igual no es que te denegaría el moral porque sería ilógico
no reconocer un año de padecimiento cuando no hay daño físico. Claro, obvio. Lo que ¿no? pasa es Pero que si no, sí. Acá, para que agrega Diego, cuando eso sucede en la etapa administrativa de los reclamos ante la RT y el cliente sana muy bien antes de la vista médica, te querés matar. Claro, bueno, ya que en civil pasa lo mismo, ¿eh? En civil, para que sea resarcible el daño físico, tiene que ser un daño actual. Si no hay daño actual, la incapacidad transitoria se llama daño moral, pero no se llama daño patrimonial, ¿sí? exactamente. Y Estamos a 5 minutos de que esto acabe, con lo cual dale, te dejo a vos. no, Flor. yo Elio, te quería preguntar, ya que estamos, ¿ustedes fijan así compensatorio el daño moral en las sentencias o en dinero? En el caso donde yo estoy, usamos para la ponderación, hacemos compensatorios, sí, pero fijamos dinero. En dinero. ¿Por qué? Y les digo, porque lo fijamos en dinero, porque como yo hablaba con el juez, le digo, escúchame, si no después, si vos me pones un viaje a Europa, después tenemos todo el proceso de determinación de la cuantía de ese viaje. Yo, que soy una experta en viajes, te puedo armar un viaje de 2 mangos a uno de $100.000, con lo cual me parece que es alargar un juicio sin sentido, ¿sí? Entiendo que también uno de esta forma buscan como no ponerle un precio al dolor, sino darle una contraprestación, pero en la práctica yo creo que se la complicás a la víctima, ¿no? Claro, Así exactamente. que básicamente es eso. Acción directa se lo debemos, chicos, va a estar en el Power, pero yo le voy a avisar a Pablo, obviamente, que no llegamos a darlo para que la desarrollen justo con la acción subrogatoria, pero bueno, al menos se llevan un pantallazo más que completo de lo que es el daño extrapatrimonial. Que fíjense en el código, lo tienen en el 1741, justamente reparación de, dijimos, ¿cómo es el título? Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Así se llama en el Código Civil y Comercial, para que lo ubiquen, ¿sí? Así que, bueno. No sé si tienen dudas, preguntas, chicos, más o menos. Si no, los liberamos para que sigan cursando. Estructúrenlo, repito de nuevo esto, el daño moral en cuanto a los ejes que vimos acá, ¿no? Concepto, transmisibilidad, reparabilidad, cuantificación, y más o menos usen el PowerPoint de guía y lean el libro, por favor, o los libros, lo que quieran, pero tengan como base, como guía esto, ¿no? Lo que estuvimos charlando en toda la clase, que es las partes más importantes que seguramente pueden llegar a tomarse en el examen cuando hablamos de daño moral, básicamente va a ser esto, legitimación, bueno. No sé si se quedó claro, quieren agregar algo, aclarar algo. Podemos estar hasta la semana que viene hablando de daño moral, pero bueno, tienen que seguir cursando, así que. Profe. Gracias. Hable, Luis. La prueba va a ser tipo tenés que elegir, o sea, la opción correcta, múltiple choice. Mira, eso yo todos los temas de parciales, eso como los manejan solamente Casiano y Pablo, yo te recomiendo, para no decirte cualquier cosa, que se los preguntes a ellos, ¿sí? Diego, muchísimas gracias por el mensaje ahí que mandaste en el chat. Me alegro que haya quedado claro. Ahí te mando para vos, Elio. Ay, gracias. Y bueno, chicos, los liberamos, vayan a descansar o a seguir cursando y nos estamos viendo, bueno, en la clase de casos fortuitos, ¿sí? Estar juntos. Muchas gracias, Gracias. profe.